Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra del Chaco. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, primero decir que fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron los ejércitos de Bolivia y Paraguay por el control de la región norte de la zona boscosa sudamericana conocida como Gran Chaco desde 1932 hasta 1935. También decir que la Guerra del Chaco es considerada la ofensiva más importante en Sudamérica durante el transcurso del siglo XX, ya que tuvo una duración de 3 años y ocasionó numerosas muertes, desaparecidos, enfermedades y falta de alimentos. Y por último decir que como resultado de esta guerra hubo una fijación de límites que favoreció a Paraguay, junto con la firma de un tratado de paz por ambos países el 12 de junio de 1935. Continuemos hablando un poco más sobre esta guerra, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre sus causas mencionaremos la confusa repartición de territorios y franjas limítrofes heredada de la época colonial en Sudamérica, que provocaba el descontento de algunas naciones. Otras de las causas que mencionaremos tienen que ver con los territorios del Gran Chaco adquiridos por Paraguay luego de la Guerra de la Triple Alianza. Estos territorios eran un objeto de disputas entre las naciones vecinas. Otras causas tienen que ver con la firma de tratados de paz fracasados entre Bolivia y Paraguay, ya que siempre algunas de las dos naciones no quedaba satisfecha o conforme con las resoluciones. Hay más causas por mencionar. También debemos decir que debido a la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió la salida al mar, lo que impulsó a buscar nuevas alternativas a través de la zona del Chaco Boreal. Y la última causa que mencionaremos tiene que ver con el interés por los supuestos pozos petroleros ubicados en la zona del Chaco Boreal, que eran un objeto de disputa entre Bolivia y Paraguay, dos naciones con economía débil. Sigamos hablando un poco más sobre esta Guerra del Chaco y veamos un resumen de la guerra. Bueno, decir que la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia fue bloqueada desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935 para el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más importante de América del Sur durante el siglo XX. También decir que en los 3 años Bolivia movilizó a 250.000 soldados y Paraguay 120.000, que luchó en las batallas en que hubo pesadas bajas. Nos referimos a 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos y muchos heridos, mutilados o faltando. También decir que el enfrentamiento consumió enormes recursos económicos de los dos países ya muy pobres, como por ejemplo Paraguay suministró a su ejército el gran número de armas y equipos capturados en diferentes batallas. Sigamos hablando un poco más sobre esta Guerra del Chaco, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que la Guerra del Chaco llegó a su fin en el año 1935, debido al descontento por parte de ambas poblaciones y la constante presión para el cese de la guerra, principalmente del pueblo boliviano y las naciones americanas. También mencionar que el 12 de junio de 1935 se firmó en Buenos Aires un protocolo de paz entre ambas naciones, es decir, Bolivia y Paraguay, en el que se dejaba asentado formalmente el cesiones. Se firmó el Tratado de Paz en 1938, el cual buscaba fijar definitivamente los límites entre ambas naciones. Sigamos hablando sobre esta guerra, más precisamente sobre sus consecuencias. Bueno, entre sus consecuencias que mencionaremos tiene que ver con la firma de un tratado de paz en el año 1938 en Buenos Aires, donde se reconocieron aproximadamente 230.000 kilómetros cuadrados de territorios para Paraguay y para Bolivia el acceso al río Paraguay junto con el poblado del Puerto Casado.
También otra consecuencia es la gran cantidad de caídos en combates, desaparecidos, prisioneros de guerra y enfermos por infecciones contraídas durante este conflicto. Y por último mencionar que más adelante, posterior a la guerra, en el año 2009, los presidentes de ambas naciones firmaron en Buenos Aires un acuerdo definitivo de límites llamado Acta de Cumplimiento y Ejecución del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay de 1938. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!